Bueno, chicos, vamos al tema de biología. Página 18. Y nos toca el tema de la reproducción. ¿Está bien? A ver, vamos a compartir pantalla. Ahora sí. Página 18. Ahí está, la reproducción. Nosotros sabemos que la reproducción es el mecanismo que utilizan los seres vivos para evitar la extinción de una especie. Es decir, la única finalidad de que un ser vivo se reproduzca es para que la especie no se extinga. Esta característica, o este punto, es una característica de todos los seres vivos. Todos, absolutamente todos los seres vivos se reproducen. Profesor, ¿hay algún ser vivo que no se reproduzca? Los híbridos no tienen descendencia. ¿Y quiénes son los híbridos? Los híbridos son el cruce de dos especies distintas, pero que pertenecen a la misma familia. Por ejemplo, hay una especie de cruce entre tigre y león. ¿Alguien ha visto? ¿Se acuerda? ¿Cómo se llama? Existe ese cruce, ¿no? Son No, dos especies. Un ligre, sí, el Juliana, caballo. dime. También hay del caballo y el burro, creo, y la mula. Ajá, del burro con la yegua. No. Eso. Sí, pues ¿No? burro con la yegua y Algo sale así. un asno. Ajá, un mulo. Molo, Ajá. algo así. Es más, hay un híbrido que es muy común y que a nosotros nos gusta comer todos los días. ¿Alguien sabe qué es? El pollo. Ajá, el pollo, sí, efectivamente. El pollito a la grasa que nos comemos en las noches, ¿sí? Con abundantes papas fritas y cremas al gusto. Que nos comíamos en la noche. Yo a veces me como también un pollito a la Yo grasa. sigo comiendo. Ya ves, hay Delivery. algunos que siguen y delivery todavía, ¿ves? Ya, la cosa es que cuando nos comemos ese pollito a la grasa, digo a la brasa, ese pollito, chicos, es un híbrido. Es decir, que ese pollito puede poner huevos, pero sus huevos nunca van a eclosionar debido a que no están fecundados, ¿sí? Entonces, la reproducción es una característica que tienen todos los seres vivos y permite que la especie no se extinga. ¿Qué ocurre con la reproducción? La reproducción puede ser de dos tipos. La reproducción sexual y la reproducción asexual. La diferencia es básicamente la presencia de gametos. En una reproducción sexual se requiere sí o sí la presencia de dos gametos, uno masculino y otro femenino. En la reproducción asexual no se requiere gametos. La reproducción asexual es una reproducción tal que el individuo hijo siempre va a tener las mismas características que el papá o que el padre. ¿Sí? A eso se conoce también como clonación natural. Es decir, el mismo individuo se clona y sale otro. Existen 5 tipos de reproducción asexual: bipartición, gemación, esporulación, fragmentación y división directa. Mientras que la reproducción sexual se requiere sí o sí la presencia de dos gametos. Sin papá y sin mamá, imposible de que el individuo se pueda nacer. Profesor, ¿hay animales que presenten reproducción asexual? Sí. Hay un tipo de reproducción, ¿sí?, que se llama partenogénesis. La partenogénesis está no es una reproducción asexual, tampoco es una reproducción sexual propiamente dicha, está ahí en el medio. ¿Y cómo es que ocurre, profesor? Vamos a hablar rapidito. Si yo tengo mi gallina acá, mi suegra tiene bastantes gallinas en la casa, viene el macho, pum, 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 ya, le corretea una gallina, cubre a la gallina y la gallina está poniendo huevitos todos los días, ¿no? Y los huevitos vienen acá, pues. Acá vienen acá. Todos los huevitos vienen acá. Huevo frito, huevo sancochado, en el caldito, en todo viene acá, ¿ya? Mi querida suegra pues siempre tiene sus gallinitas ahí, ¿no? Ya, ¿qué ocurre con esos huevitos si es que no vienen acá? Se quedan en su nido, ¿verdad? Y pasan 21 días y van a hacer un pollito. ¿Y cómo es que nace? ¿Por qué? Porque en la célula, el huevo que está creciendo dentro de mamá gallina, solamente es una célula femenina. Cuando le cubre el gallo,
introduce el gameto masculino dentro del huevo y este recién va a formar un embrión. ¿Ven? Entonces, cuando nace, ya pues va a nacer un individuo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es que la gallina, no hay un gallo que le cubre, la gallina come huevos, pone huevos, perdón, y ese huevo lo incuba, ¿van a nacer pollitos? No van a nacer pollitos. No. ¿Por qué? Porque no está fecundado. ¿Ven? Entonces, para que ocurra una reproducción sexual, se requiere de dos gametos. Una célula femenina que se llama óvulo y un gameto masculino que se llama espermatozoide. Y cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, recién se da origen a un embrión. ¿Qué pasa en el caso de la partenogénesis? La partenogénesis viene a ser un óvulo, escuchen bien, ¿eh? Un óvulo de las abejas, avispas, hormigas, ¿sí? Que no es fecundado. Y aún así, esta célula puede dar origen a un ser vivo. Fíjense, ¿eh? Nuevamente. Normalmente debe haber un gameto masculino que fecunde al gameto femenino. Pero en este tipo de reproducción a la que nosotros le llamamos partenogénesis, no es posible, debido a que este gameto femenino por sí solo eclosiona y da origen al zángano. ¿Quién es el zángano? El macho de la abeja, ¿no? ¿Ven? ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Listo. Acá tenemos entonces las diferencias entre una reproducción asexual y una reproducción sexual. Aquí está con mayúscula. Esto hay que entender, ¿ya? En la reproducción asexual se obtienen individuos que son genéticamente idénticos. Ahí está, ¿ven? Son genéticamente idénticos. ¿Qué significa? Que no hay variabilidad genética. Y al no haber variabilidad genética, esta especie tiende a extinguirse. Mientras que en la reproducción sexual existe la variabilidad genética. ¿Sí? Por lo tanto, la especie se mantiene. Profe, si acá se tienden a extinguirse, ¿por qué no se han extinguido en la reproducción sexual? Porque hay un detalle, ve. En la reproducción asexual, ¿qué ocurre? Generan muchos descendientes. Mientras que en la reproducción sexual, pocos descendientes. Aquí hay una con otra. Acá no nos aseguramos que existamos, pero tenemos pocos hijos. Acá puedo no existir, así que tengo muchísimos hijos. Ya, esa es la diferencia. Ahí está, miren, la ventaja de la reproducción asexual genera mayor cantidad de descendientes y la desventaja es que no hay variabilidad genética, ¿no? Es decir, tienden a extinguirse. Los tipos de reproducción asexual, aquí está la gemación. ¿En qué consiste la gemación? Dice, una parte del cuerpo del progenitor se desprende para originar a un nuevo individuo. ¿Dónde ocurre esto? En los poríferos. Los poríferos son las esponjas de mar. En la hidra, que es anémona de mar, que viene a ser la Turritopsis nutricula, ¿qué cosa es? La medusa, ¿no? Las medusas. Miren, la estrobilación, que es una forma de reproducción de la gemación, ocurre en medusas y en las tenias. En las medusas sufre segmentaciones originando nuevos individuos llamados medusas que son móviles. Miren, acá tenemos una medusa mamá. Empiezan a salir unos anexos, ¿sí? Estos anexos se les llama pólipo, y de este pólipo empiezan a salir medusas, y así sucesivamente. ¿Ven? En las tenias, no nos muestra las tenias, el escolex va originando segmentos llamados proglótides que van madurando sexualmente. La fragmentación, que es otra reproducción asexual, ocurre en las planarias. Las planarias son los gusanos planos. Su mismo nombre dice fragmentación, o sea, se van a ir rompiendo por sí solo y de ahí empieza a crecer otro individuo, por regeneración. Miren, se rompió de acá, crece, esto de acá va a salir uno, de acá otro. De uno solo salen 4, imagínense. De este, ¿cuánto va a salir otros 4? ¿Cuántos bisnietos va a tener? Un montón. La regeneración, esto es muy importante. Las estrellas de mar, ustedes han visto que cuando le cortan un brazo, le sale, ¿qué cosa? Otro brazo le crece. Otro brazo. Y de este brazo va a salir otra estrella de mar, ¿no? Esa es la regeneración. Sí, Ocurre en estrellas de mar, al perder un brazo, tienen la capacidad de que les vuelvan a crecer el brazo.
Y aparte del otro brazo cortado crece otra estrella. Ajá, y ese brazo va a originar a otra estrella de mar, ¿no? Y así. Sí, profe, sí. Muy bien. Y aquí llegamos a la partenogénesis. ¿Recuerdan? Es un tipo de reproducción asexual en el que el óvulo se desarrolla sin fecundación. ¿Ves? Ocurre en ¿dónde? En las abejas. No solamente en las abejas, ¿ah? También en las termitas y en las hormigas, que presentan reproducción de partenogénesis, que es asexual. Un huevo no fecundado da origen al zángano, que es el macho de la abeja. Un huevo fecundado da origen a una obrera o a una reina. ¿Ven? Ahora vamos con la reproducción sexual. La reproducción sexual genera variabilidad genética, es decir, hay muchos que son diferentes. Y nosotros nos podemos dar cuenta facilito con los cachorritos de perro que tenemos en casa, ¿no? Justo acá hace unos días ha parido una perrita acá en la casa y tiene como 8 crías y todos son diferentes entre sí. ¿Ven? Variabilidad genética, ¿no? Cuando son chiquitos son bonitos, ay, ven, pero cuando son grandes ya los botamos a patadas, ¿no? ¿Sí o no? Ya. Esa es la ventaja de la reproducción sexual, que existe Profesor variabilidad. René, ¿Sí, Misita? profesor, ¿me podría un ratito con